Hola, ¿cómo están? Bienvenido a Ya es hora, un encuentro con la verdad. Hoy ven una cara distinta, no está nuestro hermano Adrián Castro acompañándonos debido, bueno, a un imponderable que le ha surgido. Por lo tanto, van a tener que, bueno, ver esta carita para el programa del día de hoy. Hoy vamos a entrevistar a un hermano a quien quiero mucho, psicólogo, Bruno Aguirre, quien es uno de las cabezas más importantes, por decirlo así, de la apologética dentro de las redes sociales. Como te lo digo, hay muchas páginas de apologética, muchas páginas que llevan defensa de la fe católica, y dentro de estas personalidades, de estas personas que han fundado páginas y demás, uno de esos hermanos es nuestro hermano Bruno Aguirre, a quien recibimos. Hola, ¿cómo estás, Bruno? Bienvenido. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirme. La verdad Gracias, que gracias a muy vos. contento. Sí, Bueno, una alegría tenerte. Bruno, me gustaría que, si podés, bueno, te puedas presentar, que cuentes un poco a la gente quién sos, qué haces, para empezar a meternos de lleno en la entrevista del día de hoy. ¿Te parece? sí, no hay problema. Mi nombre es Bruno Aguirre, soy de Asunción, Paraguay. Tengo 32 años y estoy en el tema de la apologética aproximadamente 8 años, que hice unos cuantos cursos, empecé a hacer, pero 17 años como catequista. Hace 17 años estoy en la parte de evangelización de jóvenes, niños y también adultos. Más lo que me enfocaba es a la parte de la catequesis. Hasta que surgió de repente algunas pequeñas dudas de que no entendía, no podía explicar, y me encontré con un libro de el padre Amatuli que me cambió la vida. Luego encontré otro libro que es del padre Jorge Loring, Para Salvarte, el cual me transformó y me sentí un llamado especial a esto, pero no tenía los conocimientos suficientes. Y empecé a estudiar, empecé a leer. Y de a poco, surgiendo prácticamente de la nada, nació este proyecto, nació mi vocación, nació mi misión dentro de la iglesia. Y aprovechando también lo que eran las redes sociales, vi que había aún suficiente espacio para una persona más. Qué interesante, qué lindo. Y cómo surge el proyecto, cómo se da la idea de una página y no de un Facebook personal, porque vemos mucha gente que normalmente a la gente le gusta esta cuestión de proyectarse uno mismo, esta cuestión de, no sé si del estrellato. Yo soy, por decirlo así, apologeta, entonces es como que me promociono a mí, o sea, Bruno Aguirre, apologeta. ¿Por qué esta cuestión de decir, no, vamos a hacer una página, como decimos, una fanpage, una página que tenga un nombre, que tenga un contexto? ¿Cómo surge esto? Sí, justamente surgió por parte. Justamente tenía un compañero de la catequesis, el cual dejó la iglesia católica, ya prácticamente siguiendo siendo catequista, y no asistía a misa, no entendía los rezos, no le importaba nada. Y yo estaba más o menos en esa onda, de no entender muchas cosas y hacerlas por hacer. Luego cuando me empezó a cuestionar algunas cosas que él como catequista me imaginé que él enseñaba o entendía mejor, empecé a rebuscar, me entré en los grupos de debate, me empecé a meter, a debatir, después empecé a ver también que había cosas que no eran tan buenas y sanas para la fe cristiana. Eh, Empezaban a hacer, de repente entraban en mi perfil, tomaban mis fotos, dije, voy a cuidarme un poco más de mi perfil. ¿Por qué? Porque tengo mi familia, tengo mis sobrinos, tengo mi pareja y le estaban escribiendo a mi pareja también en ese entonces.
Y dije, no puedo mostrarme toda la hora la cara porque hay personas que no tienen la intención de evangelizar, sino de atacar a la persona, no a la doctrina que estaba defendiendo, sino a mi persona. Inclusive hicieron montajes, o sea, tuve que cuidarme un poquito más y con el tema del grupo de WhatsApp. Invité a catholic.net, a varios católicos del Paraguay y se empezaron a agregar. Y era un brollo, empezaba a haber problemas, todo el mundo empezaba a atacar, entraban protestantes, empezaban a insultarnos, maldecirnos, empezaban a tocar y escribirle en privado. Así que o sea, empecé a hacer las reglas y empecé a pedir más ayuda. Vinieron algunos hermanos, me empezaron a ayudar, hicimos las reglas que fueron modificándose con el tiempo. Luego, prácticamente, el grupo de 24 miembros desapareció y quedamos 7, prácticamente. Y empezamos a trabajar, no, o sea, no quise cerrar todo esto y dejarle. Y seguimos trabajando, se llenó el grupo, habilitamos el grupo 2 de Rincón de WhatsApp. Y luego de eso surgió la idea de que había tanto contenido que se estaba haciendo y llegaba a tan pocas personas y empezamos a crear una página. Al principio fueron dejando las personas que me empezaron a ayudar y vinieron otras. Cuando creé Rincón, tomaba muchos documentos de otros hermanos, tomaba y le daba la autoría. Otras veces bajaba directamente el video y empezaba con el tema de las denuncias de apologistas que eran celosos de su material, y yo respeto eso, pero yo no entendía en ese entonces. Así que empezamos a hacer nuestros propios materiales, empezamos a sacar nuestro contenido y al principio era muy desordenado porque no teníamos una numeración. Empezamos a hacer por itinerarios de los mismos temas: imagen, idolatría, el Vaticano, esto, aquello, y era un poquito desordenado. Luego empezamos a numerar y fueron armándose de a poco con la ayuda y colaboración de muchos hermanos. Hoy somos 30 prácticamente los integrantes y se siguen sumando gente. Qué interesante, qué interesante. Ahora, dentro de esta dinámica de la apologética, si podríamos explicarle, o sea, a la gente, qué diferencia hay. Primero, qué es apologética, y después, dónde, por decirlo así, dónde lo podemos meter dentro de la iglesia. O sea, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, entre apologética y teología? ¿Por qué esta cuestión de la apologética en sí? Sí, justamente una de las primeras cosas que aprendí. La apologética es explicar y dar a entender para definir cuáles son los dentro de la teología, qué son lo que debemos de creer. Y la apologética va acompañado siempre, siempre fue acompañado de dar razones por qué creer en esto que establece la teología. Una vez que la teología establece la Santísima Trinidad, la apologética se encarga en profundizar en ese misterio para poder enseñar, como lo han hecho muchos santos, directamente con la palabra apologética, capaz no, pero han con Biblia, con historia, han demostrado y han evangelizado y han convertido comunidades enormes, inclusive países, a través de la enseñanza de dar fundamento, o sea, dar razones de nuestra fe. ¿Por qué yo creo en la Santísima Trinidad? ¿Por qué yo debería de creer en la Santísima Trinidad? ¿Y dónde dice Santísima Trinidad en la Biblia? Así fueron, de ese sentido, digamos, la forma sencilla de explicar la comparación entre teología y apologética, que siempre para mí deberían de estar de la mano. O sea, es como una manera de... es una defensa de la fe en donde yo le puedo entregar a la persona, mientras defiendo la fe, perdón, le puedo entregar a la persona el contenido de mi fe, o sea, de cómo sería mi fe, una cosa así. Sí, porque la forma de pensar de las personas, incluyendo nosotros, ha cambiado muchísimo. Hoy todo se cuestiona. Y hoy, mucho más que antes, creo que se necesita la apologética. Porque antes se le enseñaba y no tenían medios para aprender de esto, aquello. Pero hoy están bombardeados entre verdades y mentiras, muchas calumnias, muchas cosas ciertas.
y confunde a las personas. Y por eso es importante, no solamente yo pensaba de una catequesis, una evangelización, una proclamación de la palabra, pero dando por qué debo de creer en esto. Porque no es que creo nomás porque sí, sino que hay algo que está detrás de esa verdad que yo solamente en profundizar en la historia y en la Biblia puedo entender. Qué bueno. Bruno, eh, esta cuestión de ser psicólogo, estoy sacando un poco de contexto las Sí, preguntas que por ahí estaban preparados, pero son cosas que me pregunto yo, ¿no? Esta cuestión de la psicología, este tipo de, a ver, de ciencia, por decirlo así, ¿te trae algún beneficio, algún problema? Sabemos que hay muchos psicólogos, como el caso tuyo, que son católicos y otros tantos que ni siquiera creen en Dios. ¿Esta cuestión de la psicología te permite un acercamiento más a la gente o te ha traído algunas confrontaciones? sí. Bueno, en la universidad, por ejemplo, había inclusive profesores que eran ateos o consideraban una espiritualidad muy personal, o sea, yo creo de esta forma y así tiene que ser. Y otros que simplemente hablaban de una fantasía colectiva y todas estas cosas, pero inclusive yo entré entre el conflicto de la razón y la fe. ¿Por qué? Porque yo quería entender, o sea, todo lo que me estaban enseñando y todo lo que te van enseñando, muchas veces algunos profesores te indican a que esto es una, digamos, una fantasía, una necesidad de que el hombre, ya que no tiene una respuesta de Dios, cree respuesta de Dios. O sea, esas fantasías colectivas se van acumulando y van creyendo una creencia religiosa. Eh, pero yo descubrí a través también de llamado vocacional, cursos, retiros, que gracias a una hermana colombiana también, que es psicóloga, descubrir que no solamente en ese sentido colectivo, sino que hay algo que separa. ¿Por qué? Porque, y algo que me encantó y me enamoró cuando entendí eso, es ser mucho más católico. ¿Por qué? Porque yo podría darle a una persona una Biblia que nunca se le habló de Dios y dejarle en una isla. Y esa persona va a crear su propia religiosidad o va a crear su propio culto religioso, según lo que entienda. Pero si hacemos 50 personas que nunca se le habló de Dios en 50 islas separadas, cada uno va a crear algo distinto. Pero porque tiene una Biblia y no tiene una tradición, un acompañamiento, no tiene algo que le diga, mira, esta es la verdad. Esto no, esta es mi verdad porque yo con mis condiciones, mis capacidades, entiendo de esta forma. Pero entendí a través de la iglesia de que cómo es posible que tantas personas lleguen a una misma conclusión. Personas aisladas totalmente, pero manteniendo la misma gracia. ¿Cómo es que ellos pueden entender, inclusive desde el más humilde, el más sencillo, al teólogo más grande? Y entiendan, comprendan la misma cosa. Y yo rebuscándome en San Agustín, Santo Tomás, inclusive otros santos como San Francisco de Asís, aunque parezcan diferentes, mantenían un hilo. Hay teólogos que el cuales han comido bibliotecas enteras y hay algunos que solamente han leído Biblia y unos cuantos libros más, que ni siquiera han tenido cursos teológicos, pero nadie puede dudar del conocimiento y razón de la fe que ellos tienen, indiscutiblemente. Eh, yo entendí, si hay tantas verdades, ¿cómo yo puedo entender cuál es la verdad verdadera? ¿Cuál es la verdad que no puedo dudar? Y vi a través también de la historia de que se mantenía un hilo desde los apóstoles hasta el día de hoy. Obviamente hay gente que desobedece esa verdad, pero los que se mantienen firmes conservan una misma cosa, ese depósito de fe, como lo llama la iglesia. Y entendí así, que no es solamente mi opinión personal, mis razones, porque hay cosas que no voy a entender nunca de la gracia del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es quien penetra las entrañas de Dios
y eso ya a mí no me toca. Pero lo que me toca puedo comprender y entender un poquito más claro. Y en ese estaba mi conflicto. Y ahí también de mi conflicto nació mi seguridad, mi fe, de que entendí que hay cosas que realmente podemos profundizar en el conocimiento, pero si separamos de la espiritualidad, de la gracia de Dios en nuestras vidas, de la comunión, de los sacramentos, no vamos a entender nada. Y separando eso, nacieron muchísimos herejes, personas más formadas que tú y yo, pero se han desviado de la fe y han fundado sectas, sacerdotes, obispos, cardenales inclusive, sin citar a ninguno específico, pero sabemos. Me estaba Y riendo mientras te escuchaba, perdón que te corte y te interrumpa, porque digo, por qué antes de empezar la entrevista, digo, por qué a mí me tocó hoy estar de este lado entrevistándote a vos, siendo que, bueno, el conductor del programa es Adrián, que es irreemplazable, y justamente vamos tocando temas y cosas que ya hemos tratado y profundizado en programas con Franz Hidalgo en Diálogo entre Hermanos, y justamente el programa pasado era todo en función de este hilo conductor, la tradición, la importancia del depósito de la fe, la importancia del magisterio, y justo venís vos en esta entrevista a tocar justamente todo esto, ¿no? Qué interesante como decías vos, desde los apóstoles hasta hoy, 2000 años, y que eso es en parte lo que te enamoró, por lo que estoy escuchando, de que se guarde, que tenga uno ese hilo conductor, ¿no? Me parece que es lo que yo acabo de interpretar, sí, tal cual. no, Bien. y bueno, No, te no, y escucho. justamente eso. No, y yo, por ejemplo, no soy una persona que sus padres le llevaron a la catequesis. Yo me fui porque yo quería, porque quería entender algo que no. ¿Por qué la gente se va a eso? Yo hice mi primera comunión a los 14 años prácticamente. Y yo para irme a la confirmación me fui para jugar fútbol. Me fui porque se juegan fútbol los sábados. Y justo llegué el día que se empezaba a inaugurar la inscripción de catequesis. Y entré y me quedé. Mi amigo me dejó, me seguí continuando, hice mi confirmación y yo me sentía que me faltaba algo más. Siempre, o sea, cada día siento que me falta algo más. Y por más que voy avanzando muchos pasos, siento que puedo aún más, porque hay tantas cosas maravillosas en la iglesia que yo no entendía, que yo no quería saber porque me parecían aburridas. Pero cuando he visto la alegría de Sor Faustina, de inclusive de Chiquitunga, que es la beata paraguaya, inclusive empecé a leer sobre San Roque González Santa Cruz, que murió evangelizando a indios. ¿Y por qué sacrifica su vida por esa gente que ni no le va a agradecer? Y ahí entendí un poquito. Ahí se encuentra un amor en Dios que no puedo encontrar en otro sentido, en otro lugar. No importa quién la persona sea, no nos llena como llena a Cristo. Y ahí Amén. también, dentro de mis conocimientos, fui también mi proceso de cambio de vida. Porque yo me guié más mi cambio de vida desde la razón que desde el sentimiento. Sentía cosas siempre, pero no, hasta entender un poquito más, no las quería aceptar, inclusive a Dios. Muchos años estuve hasta que por razón, no podía llegar a encontrarme con ese sentimiento de Dios. Hasta que en un día, en un retiro, me rompí totalmente, caí desplomado y sentí como que ya le podría entregar todo. Podía entregarle todo y yo me sentía confortado. Sentía que esto era lo que Dios quería en mi vida y ahí me decidí a establecer muchas otras cosas con los grupos, con la catequesis, con los chicos, con mis propios compañeros catequistas y otros catequistas de otras comunidades, de repente con movimientos, y traté de hacer lo que podía, lo que el Señor me ponía en mi camino. Y hice bien, hice mal, Dios me juzgará, pero hice lo mejor que tenía en mis manos. Qué lindo escuchar esto de un psicólogo. La verdad que es algo
que muchas veces cuesta, porque no, esta cuestión de la razón, esta cuestión que muchas veces bueno, que trataba Adrián en el programa pasado con Dante Urbina, esta cuestión de la fe y la razón, como que parece ser que no pueden hallar un punto en común, siendo que es todo lo contrario, ¿no? Hay que dejarse romper esa estructura, esa coraza que uno muchas veces hace para permitirse ser amado por Dios. Volviendo a lo de las redes, Bruno, Sí. y volviendo concretamente a la página Rincón de Apologética Católica, desde que iniciaste hasta la fecha, ¿has tenido algún momento en los temas que han tratado algún tipo de censura? ¿Qué tipos de temas fueron los más censurados? ¿De qué cosas se puede hablar y de qué cosas vos notás que no se puede hablar? ¿Cómo fue eso? Bueno, lo de la parte de ideología ya nos han inclusive varias veces denunciado en la página, especialmente contra el aborto, contra el feminismo radical, es agresivo, ese que pinta paredes, golpea a hombres, se desnuda por la calle, especialmente de eso. Y también de algunos católicos, el cuales no reconocen al Papa Francisco, que nos han denunciado y han tomado screen de la página y han mostrado, miren, acá está el error, acá esto, o sea, estos ídolos, o sea, le están papadólatras de Francisco, del tal Bergoglio, y un montón de cosas. Nos hemos peleado con algunas páginas inclusive. Y también tuvimos problemas con algunos administradores, el cual por ideología de género han inclusive mencionado a la página y me han mencionado a mí, criticando o agregando cosas que yo no dije. En ese sentido, lo que sí hubo censura, eh, una vez con un apologista, lo que tuvimos varias veces, que alzamos un video, no, nosotros no comercializamos ni nada, pero nos denunció como eso. Y evitamos todo contenido de esa persona para evitar otra denuncia, el cual sinceramente me disculpé en ese momento con la persona, pues no me respondió más y quedó ya así. Bien. ¿Y notás esta cuestión de la ideología de género, del aborto? ¿Notás que hay algo detrás? ¿Es una censura porque, a ver, porque las redes están controladas por personas que defienden esto? ¿O notás que es más una censura social y popular? O sea, se sube un contenido que hable de ideología o que hable de aborto y hay gente que viene a atacar el contenido, o es netamente, llamémosle Facebook, YouTube, esas páginas las que están atacando el contenido. De las dos partes. Un ejemplo, hablando de Facebook, Instagram o Twitter, lo que quiera, voy a alzar una imagen del Papa Francisco con un demonio cargando un bebé muerto, un feto, y no van a hacer absolutamente nada. Pero si criticamos la ideología que un hombre, los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva, automáticamente te censuran. Inclusive a muchos famosos se le han censurado, se le han cerrado cuentas, se le han prohibido en locales, y atacar, decir maldito los católicos no es una ofensa religiosa, no es una ofensa, pero imagínate decir maldito por algún miembro, por más que no se le diga por la sexualidad o la orientación que crea tener, se le diga eso, automáticamente es discriminación. Mm. O sea, es más sensible a la ofensa si sos de una de estas comunidades que si sos católico. Si vos crees en Cristo, inclusive hay imágenes de la Virgen María con cuerpo de mujer desnuda y no han censurado absolutamente nada. Eh, y han hecho inclusive forma de la vulva de la mujer, el cuerpo de la Virgen de Guadalupe. He visto muchísimo eso y no han bajado. He denunciado muchas veces y no lo han hecho y no lo van a hacer, creo yo, porque son años que se están denunciando y no caen en esas páginas. O sea, es como que estás dando a entender que el control
el cerebro, vamos a decirlo así, que articula, que regula las redes sociales, en parte piensa como, como piensan los que defienden los lobbies LGBT, llámese feministas, llámese, no sé, es como que estos grandes grupos, YouTube, Facebook, Twitch y demás redes, es como que están operados por este tipo de gente. Eso es como que dar a Sí, entender. por ejemplo, muchas de las campañas de Facebook o Instagram son sus colores para el mes del orgullo gay. Pero si yo, imagínate, pongo el mes del orgullo heterosexual, a mí me van a bajar la página prácticamente. Y han bajado páginas. O le han censurado, a mí me han censurado durante una semana o varios días. E inclusive tuve que crear otra cuenta momentáneamente porque un mes no podía publicar por la página. eh, Justamente por estas cosas. Inclusive me han censurado una imagen que yo bajé de un libro de biología, bajé el cuerpo de una mujer, el cuerpo de un hombre, simplemente, esto es biología, esto es un hombre, esto es una mujer, no lo digo yo, lo dice la biología, puse el título. Y han salido montones, inclusive han denunciado la página muchas veces, por solamente poner lo que la biología dice. Mira O vos. sea, sí. Eh, otra cosa que he notado en el círculo a ver, de la apologética y de las páginas más de todo católicas, como una hermandad, una alianza que en parte es, puede decirse estratégica, que está bastante buena. O sea, veo que son personas que, vamos a decirlo así, que son líderes de una página, otro que es líder de otra página, pero es como hay como una comunidad, como una comunión, una unidad entre todas estas páginas. ¿Por qué se da? ¿Cómo se da? ¿Qué ves en esta alianza? ¿Qué podés sacar en concreto de esto, Bruno? La verdad que es maravilloso. Yo, por ejemplo, con el hermano que estaba conduciendo el otro programa, con Adrián, yo encontré con él una apertura enorme con otras páginas. Inclusive me dio la administración de varias páginas, el cual yo voy publicando de sus páginas a la nuestra y de nuestra a la suya para promocionar mucho más. Ambas nos beneficiamos en ese sentido de promocionar, porque hay personas que siguen su página, pero no la mía. Otros que siguen esta página de Rincón, pero no lo siguen a ellos, así que nos autopromocionamos. Ya que en el caso de ellos y el nuestro, nosotros no invertimos dinero para publicidad, pues tampoco nos recibimos de ninguna forma, es totalmente gratuito. Y se van administrando según la predisposición de cada hermano. Eh, y ciertamente cuando hay una comunión de fe con los hermanos, es mucho más fácil. Nosotros, por ejemplo, no hacemos pacto con alguna página que nos damos cuenta que no vive la fe o expresa la fe como de manera fraternal, amorosa y evangelizadora. Porque ciertamente hay personas que se acercaron a la página a hacer ese convenio, pero se pasan atacando e inclusive haciendo la imagen del pastor A o B con el cuerpo de un burro, por ejemplo. Y para mí que es un ofensivo, porque no evangeliza, no convierte, no predica el cambio de vida, sino que es más para burlarse. Y preferimos evitar a esa gente que se pasa burlando, pero no evangeliza. Porque caemos en ese sentido de que como ellos editan al Papa, la Virgen, las monjitas o inclusive toman una foto de Víctor Gamboa, por ejemplo, pusieron la foto de Jorge Lorin y le pusieron acá está el sacerdote pederasta que violó 15 niños. Y el padre o el doctor Víctor Gamboa no han tenido nada que ver o el padre Fortea fue muy atacado y esas páginas que comparten ese contenido no tenemos relación, preferimos cortar y denunciar si es necesario.
Bien. Sí, sí, en esto es como que hay también toda una red, pasa en todos los ámbitos, Bruno. Se Sí, ve también, me ha tocado ver en el momento en que en mi país se discutía la cuestión esta de la ley del aborto, páginas eh, que daban a entender esto que estás diciendo vos, ¿no? Como que eh, tenían comunión con las abortistas o los abortistas, los que sí. defendían esa política, y ponían y creaban páginas que se llamaban, por ejemplo, católicas con Con derecho a derecho a decidir. decidir. Entonces, eso confunde. El que está del otro lado dice, bueno, pero es católico, es de la iglesia y defiende el aborto. ¿Cómo puede ser? Bueno, este tipo de cosas Sí, se da, es una chicana lamentable, pero que está. Es también una de las cosas que tenemos que hacerle frente. ¿no? Y justamente por eso tratamos de hacer una página diferente. Porque al principio cuando empezamos con el tema de las páginas, como Primera de Pedro, entre otras, se pasaban tocando siempre los mismos temas. Siempre imagen e idolatría, y venían, se discutían por largo, y muchas veces creo que era pérdida de tiempo de en vez de crear otras clases de contenido, el cual muchas veces el católico por no tener posibilidades o no querer invertir económicamente en un curso, o a veces inclusive me ha tocado la experiencia de personas que me han contado, yo soy del campo y solamente tenemos internet y solamente le llega por WhatsApp, no puede ver videos así de cosas, porque descarga durante horas porque tiene poco internet. Y así se forma, o solamente lee los contenidos. Y de repente descubre temas que nunca antes había descubierto, que nunca nadie le habló. Temas, por ejemplo, si, por ejemplo, los hermanos de Jesús, nunca nadie le habló. Y ellos leían la cita bíblica donde decían, los hermanos de Jesús, y ahí está tu madre y ahí están tus hermanos. Y no entendían cómo es esto, se contradice la Biblia o el católico está equivocado. Y de repente veían videos y no sabían de un pastor gritando, acá están los hijos, la ramera, María, la Babilonia, y todas esas cosas, y ellos creían, porque no sabían discernir. Por eso creamos los temas para discernir esto, para descubrir, ver si esto es una fuente, si esto es lo que enseña la iglesia. Porque inclusive, lastimosamente, hay sacerdotes, tristemente, que comparten mucho contenido protestante en sus redes, queriendo ser ecuménicos, queriendo hacer abiertos, pero dentro de eso yo me he fijado que han habido muchísimas herejías, como que María no es virgen, que Jesús no es Dios, es un arcángel, entre otros para citar rápidamente. Bien. Bruno, hablando de Rincón concretamente, ¿es una página cerrada en el sentido de que la gente que forma parte, los miembros que forman parte y desarrollan contenido, son los que están y no hay posibilidad, no hay apertura a nuevos miembros? ¿O es una página que está continuamente integrando gente? ¿Cómo se da un poco esta dinámica? No, y justamente eh, fueron viniendo de algunas personas, fueron nos encontrando. Yo, por ejemplo, a vos te encontré, creo, en un mensaje, y luego te escribí, te agregaste, te participaste. Hay personas que de repente, hay un hermano nuevo que le agregué hace unos pocos días, el cual le encontré en TikTok. Mm. Eh, Estaba haciendo muchísimos temas muy interesantes, defendiendo, por ejemplo, lo que dijimos, los hijos de María. Y había gente que le atacaba y a mí me encantaba cómo respondía en esos 60 segundos, explicaba las citas bíblicas y me pareció una manera extraordinaria de evangelizar, porque veo muchos sacerdotes religiosos en TikTok que de repente están bailando, que están haciendo de repente, ¿cómo se llama? Esos desafíos, pero al final no, al final no se están evangelizando, no están predicando, están mostrando un rostro alegre de la iglesia,
pero están perdiendo la oportunidad de convertir al que se acerca o el que se encuentra. Y fue agregándose. Hay personas, por ejemplo, que he preguntado, ¿alguien no sabe esto? ¿Alguien puede ayudar de este? Hemos mandado convocatorias enormes, se han agregado 60 personas y hay personas que dicen, sí, yo te voy a ayudar. Decime qué quieres. Bueno, hermano, dentro de un mes puedes encargarte de un tema. Sí, no hay problema. Una semana antes, unos días antes me dice, ¿sabes? No estoy teniendo tiempo. Bueno, hermano, se entiende. Y te damos a más tiempo. Sí, no hay problema. Después me desocupo. Y llega la fecha, un mes más, y no han participado. Y hay personas que desde ya prácticamente se han comprometido a algo. Eh, Como somos muchos, tratamos de ser participativos y le damos espacio. La idea de todos es escuchada y se van tomando también notas o de repente se han tomado la idea y se ha modificado para la mayoría de la gente. He encontrado desde Twitter, he encontrado desde Instagram, he encontrado de Facebook muchísimo, e inclusive en los grupos de debate he sacado temas y he pedido al autor del post que nos ayude ya que su post es pequeño, extender un poco más para elaborar un tema más estructurado y conciso, de que el que lee ya casi no tenga dudas o no quiera entender porque no quiere saber nada o se cierra ya la verdad. Qué bueno. Por O sea ejemplo, que, sí, 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 perdón, seguí, continúa. sí, por ejemplo, los hijos de María, tomando ese como ejemplo, el hermano ha tomado y ha mostrado quiénes eran Santiago, quiénes eran esos supuestamente hijos de María y le ha dicho quiénes eran los padres. De esa forma creo que no hay una forma razonable de rechazar la verdad de lo que está escrito en la Biblia. Si aún conociendo quiénes eran los padres y no era la Virgen María, te rechazás a creer según lo que plantea, muestra con citas bíblicas concretas y directas, ya no se puede hacer más nada Mm. con el hermano. Es muy difícil, pero capaz no le llega a uno, pero le llegan a dos o tres o cuatro. Es importante eso y cada uno de los hermanos hace diferente. Cada uno tiene su carisma y cada uno lo que ha aportado a la comunidad de Rincón, a la familia de Rincón, ha sido para aprender. Yo he aprendido de vos, he aprendido de los hermanos que han predicado maravillosa, de los sacerdotes que están en el grupo, de los que ya se fueron, pero si suelen acompañar a veces. Sinceramente creo que hay una riqueza enorme y un potencial para hacer muchas cosas más. Qué bueno, qué lindo. O sea que Rincón, como para resumir, es una página que está abierta a la incorporación de nuevos talentos, de nuevos dones, de nuevas personas que tengan carismas, ganas de aportar, de apoyar, de comprometerse, de trabajar por la unidad, de trabajar por la verdad. No sé, las áreas. Hay como un área muy marcada que es solo la apologética de la defensa, por decirlo así, dentro de la parte teológica dura. Porque he visto que en estos días hay como un proyecto también en la parte de la psicología en el que no me he metido mucho, que me gustaría que también cuentes. Cómo las distintas áreas, algo también que estuve escuchando acerca de los jóvenes, que se viene algo nuevo, que puedas contarle a lo mejor a la gente qué es lo que se está gestando, qué es lo que está por venir. Sí, justamente tenemos diferentes formas de encarar los temas. Primero contarle un poquito que es multiplataformas. En Spotify y en Vox se alzan todos los contenidos en audio para que la persona que está en Spotify pueda escuchar desde el lugar donde esté. O de iVoox, también en YouTube, está en Twitter, está en Instagram. En multiplataformas se van subiendo en Facebook, el cual inclusive por WhatsApp se va mandando y por Telegram los videos y los textos para acompañar esa información. Se define lo que es la primera rama, que son prácticamente la columna vertebral, que son los itinerarios. El itinerario ahora está actualmente prácticamente está llegando a los 400 temas.
están llegando en ese sentido, y son la columna vertebral que iniciaron por numeración, pero eso se fractura otra vez en ciertas áreas. Por ejemplo, ahora estamos en la parte de escatología. A veces hacemos sobre la familia, sobre la ideología. Hicimos también la parte del itinerario del mes de María en dos partes. Hemos introducción a Biblia. Hablamos de los dos apóstoles, apóstol por apóstol, la vida y lo que ha entregado a la iglesia. Hemos hablado también de los evangelios, del Génesis, Apocalipsis, cada uno como tema individual. E inclusive en la parte de la sección de Apocalipsis hemos desfragmentado Apocalipsis en 12 temas, en 12 partes, dividiendo los capítulos, para que la persona pueda por parte ir comprendiendo. Aparte de eso, están las cápsulas, que son aproximadamente 500 cápsulas de contenidos breves, de 4 a 5 minutos, el cual explican fundamentos, cosas de manera sencillas y rápidas. Está la parte de cápsulas de liturgia, el cual habla de las partes litúrgicas y por qué creemos así. Y cómo se debe responder, cómo se debe arrodillar, cómo se debe hablar, cómo se debe responder. También la parte de lo que es la música, lo que es análisis de música, el cual cómo entender un canto litúrgico apropiado para cada tiempo. Están también las cápsulas de demonología, que el hermano Víctor Gamboa nos ha ayudado bastante, que hay como 70 temas y se van desfragmentando así. Están ahora nuevas secciones, que es la parte de psicología, que se estarán más adelante empezando a desarrollar. Ya están los contenidos escritos que se van a estar elaborando. También están ya los que son los trípticos, la parte de jóvenes, con el hermano Álvaro de Venezuela. Algo lindo ahí que es Rincón, es que no es es como la iglesia, es universal. Lastimosamente no tenemos gente de España o de Asia, pero en Latinoamérica creo que están representados la mayoría de los países. Vos que sos de Argentina, yo de Paraguay, hay varios hermanos que son de Paraguay, de México, Honduras, Costa Rica, El Salvador, hay personas que son de Colombia, que son de Puerto Rico, y así prácticamente nos vamos distribuyendo. O sea, no es un contenido para X país. Ciertamente quedan ciertos proyectos que no se han podido realizar. En mi país, por ejemplo, es en guaraní. Hay personas que no hablan muy bien el castellano y la idea surgió también con algunas personas, pero no se ha podido concretizar de convertir las cápsulas en idioma guaraní para las personas que no van comprendiendo muy bien el castellano. Pero capaz por la gloria de Dios pueda surgir en algún momento, ya que muy poco contenido en guaraní hay. Y como le dije, hay lugares donde casi no hablan castellano y llevarle estos materiales no les sirve de mucho, porque ellos leen misa totalmente en guaraní, ellos leen el evangelio totalmente en guaraní y las prédicas se hacen totalmente en guaraní, en ese sentido. Y gracias a esto también surgió Ya es Hora, diálogo entre hermanos, y creo que están varios proyectos más que están por surgir, que bueno. ya no estamos ya no estamos abarcando como comenzamos, yo solo. Gracias a Dios han venido hermanos como usted, como Frank, como Álvaro, como un montón de personas que han venido aportando ideas nuevas que a mí no se me ocurriría nunca, o no tengo el conocimiento para elaborarlas de esa manera. Exactamente. Pero eso es lo bueno que tiene la iglesia, ¿no? La multiplicidad de carismas, la múltiple sabiduría de Dios, por decirlo así, puesta en cada uno de sus hijos. Esto que decís de guaraní, bueno, hacemos la invitación, si querés, a aquellos hermanos que están viendo este programa, que se sientan a lo mejor con la capacidad o el conocimiento para poder traducir, para poder armar, para poder compaginar un contenido que puede ser una cápsula, que puede ser un tema del itinerario
o lo que sea que puedan hacer y llevarlo al guaraní, llevarlo al portugués, llevarlo al alemán, llevarlo, como decías recién, Sí, no sé, al japonés, que si se quieren unir, por lo que estoy escuchando, son bienvenidos, ¿eh? sí. Y justamente ahora ya una de las secciones está traduciendo los itinerarios y las cápsulas al idioma inglés. Eh, ya están ya creo que 5 temas, el cual toma tiempo, necesitamos más ayuda, porque si son más miembros los que pueden traducir del castellano al inglés, va a ser mucho más rápido para elaborar. Pero como son pocas personas, es un poquito lento el proceso, porque tenemos que considerar su tiempo, su capacidad. eh, También tiene que, yo la verdad no manejo el inglés, pero los hermanos entienden cómo el tema de la traducción, que no puedes, si no entendés bien el inglés y el castellano, te va a costar traducir o va a traducir mal y se va a poder interpretar inadecuadamente. Exacto. Bueno, un mensaje final, Bruno, que quieras dejar para aquellas personas que son, que nos sintonizan normalmente todos los días sábados, esos que están del otro lado, que por ahí no conocían de la apologética, no conocían de las redes, un mensaje que le quieras llevar. Sí, no tengan miedo, no se sientan inseguros. Yo me sentí que no sabía lo suficiente y hasta el día de hoy no lo sé todo y no lo podré saber nunca en mi vida. Pero me lancé a algo y de repente encontré gente con quien apoyarme. Y gracias a eso se pudo lograr hacer muchísimas cosas. Las puertas de Rincón de Apologética están totalmente abiertas a ustedes. Quien quiera ingresar, nos escribe en privado a la página, le escribe a una de las páginas donde se escribió, me escriben, me pueden buscar como Bruno Aguirre en Facebook. Rincón está Rincón de Pastoral, también la otra página alternativa. Primera de Pedro, Hogar Dulce Hogar, que todos estamos conectados, interconectados, el cual se van a subir también este mismo video y van a poder encontrarnos. Necesitamos siempre de ayuda porque es bastante trabajo cuando son pocos, pero cuando son muchos, a la mayoría de los hermanos le toca un tema cada un mes o cada 2 meses. Y si cumple cada un mes o cada 2 meses, nos llenamos de contenido todos los miembros y la comunidad que nos están siguiendo. Eh, si no saben mucho, se pueden acercar y nosotros les vamos a formar. Le vamos a pasar documentos, tenemos una pequeña biblioteca con casi 500 libros de doctrina católica que nos pueden preguntar cualquier cosa y le vamos a estar respondiendo. Se pueden agregar en privado, le va a mandar un enlace de Telegram o le va a mandar un enlace de WhatsApp que se pueden agregar y todo es totalmente gratuito. Nunca cobramos, nunca pedimos nada. Lo que sí pedimos es un poquito de respeto, no mandar ciertos contenidos, pero es totalmente abierto. Pueden preguntarnos, pueden corregirnos si nos equivocamos, porque tampoco no es que los 30 miembros de Rincón sabemos todo y no nos equivocamos. Gracias a la corrección de la comunidad hemos crecido aún más. Qué lindo, qué lindo. Bueno, de parte de Ya es Hora, agradecerte, Bruno, por tu tiempo, por habernos brindado este espacio. A Adrián lo vamos a tener en el próximo programa. Espero que les haya sido de utilidad también esta presencia para poder suplir esta imponderable, esta ausencia que tuvimos de Adrián por el día de hoy, pero que va a volver. Darles gracias a todos, primero, como siempre dice Adrián, y lo recuerdo, a Dios, que nos permite generar este tipo de contenidos, y bueno, a ustedes por estar ahí del otro lado. Sigan a Rincón de Apologética Católica, compartan el contenido, compartan la página, ayúdennos a evangelizar, y como decía Bruno recién, si quieren unirse, si se sienten con capacidad para formar parte de esta gran familia que es Rincón de Apologética Católica, no dejen de enviarnos un mensaje, de enviarle un mensaje
a Bruno, de enviar un mensaje en la página, que les estaremos respondiendo. Bruno, gracias, de corazón, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por este hermoso proyecto. Nos vemos la próxima para compartir un nuevo programa de Ya es hora, un encuentro con la verdad. Chau.